Las Buenas Nuevas Valencia, una iglesia para todos, presenta Buenas Nuevas para la Ciudad. Un mensaje práctico y motivador en la voz del pastor Carlos González. A partir de este momento, dispón tu corazón para recibir en él la palabra de Dios. Bien, ya usted sabe cómo damos la bienvenida a cada tema, ¿verdad? Con un fuerte aplauso. Nos sentimos contentos de llegar a esta cuarta semana. Les tengo una noticia. Yo tenía en mente terminar esta semana, pero no vamos a terminar esta semana. Vamos a terminar la semana que viene. Porque hay un punto más en donde debemos ser inteligentes, que revisando hoy todo el contenido de que no lo hemos tocado, que son nuestras emociones. Saben que hay muchos cristianos controlados por las emociones, son almáticos. Ellos viven con las circunstancias. Cuando la cosa está buena, se congregan. Cuando está mala, se descarrían, ¿verdad? Cuando todo está bien, gloria a Dios, aleluya. Cuando todo está mal, ellos se vuelven un desastre. Y en ese aspecto hay que manejar bien las emociones. Y eso tiene que ver con la inteligencia, lo que llaman la inteligencia emocional, ¿no? Pero la inteligencia espiritual tiene que ver también con eso. Así que un saludo cariñoso a todos los que nos escuchan, nuestros programas de radio y toda la gente que luego nos sintoniza en nuestro canal en YouTube. Para ellos un aplauso desde Flor Amarillo. Qué bueno llegar a ustedes y bendecir sus vidas. Mire, esta serie nos las hemos disfrutado porque hemos aprendido cosas muy prácticas, muy relevantes y muy interesantes. Una de las cosas que hemos aprendido, y es como el concepto básico principal en el que hemos desarrollado nuestra serie Inteligencia Espiritual, es que la inteligencia espiritual es esa capacidad dada por el Espíritu Santo a nuestras vidas que nos ayuda a conocernos. ¿A quién? A nosotros mismos. Nos ayuda a eso. Nos ayuda a conocer nuestro propósito, para qué Dios nos llamó, quiénes somos. Pero nos ayuda también a conocer a Dios, conocer su voluntad, conocer su palabra, conocer su verdad. Esta inteligencia espiritual es la que me conecta con esa voluntad de Dios, pero al mismo tiempo me conecta conmigo mismo al punto de ayudarme a conducirme bien en la vida. Me han preguntado esta semana varios acerca de esto, diciendo: pastor, ¿qué es una decisión inteligente espiritualmente? Bueno, toda aquella decisión que te conecta con la voluntad de Dios, con los principios de Dios y con el propósito de Dios contigo. ¿Qué es una decisión no inteligente en la vida? Toda decisión que te aleje de eso. Todo lo que se plantee en tu vida como una oferta que te aleja de lo que tú eres, de lo que Dios es, de lo que es su palabra, sus valores, no es una decisión nada inteligente. Por eso el apóstol Pablo decía a los hermanos de Colosa: no cesamos de orar por ustedes, de pedir que sean llenos ¿de qué? De conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Búsquelo en la Biblia, versión 1960, y aparece el término inteligencia espiritual. O sea que yo no estoy descubriendo nada nuevo, yo no soy un iluminado predicador que descubrió una gran verdad. Ya el apóstol Pablo hace 2000 años estaba hablando de este tema. ¿Qué es lo que genera no conocer este tema? ¿Qué es lo que ocurre en mi vida cuando mi vida se conduce sin esa inteligencia, sin esa sabiduría que viene de Dios? En venezolano decimos: metemos la pata. Ahí empiezan nuestros grandes errores, nuestros grandes enredos. Por eso los grandes enredos de nuestra vida han sido resultado de acciones poco inteligentes. Sí, sé que culpas al diablo, a los demonios, de las cosas que te pasan. Es muy práctico decir, el diablo es malo, ¿verdad? Pero cuando tú analizas bien qué fue lo que pasó, la decisión fue tuya. Y fue una decisión poco inteligente. Por eso nos hemos tomado esta semana para sentarnos, para hablar, para revisar
¿En qué áreas de mi vida debo ser inteligente? Hablamos entonces de las elecciones, una especie de antesala de nuestras decisiones. Malas elecciones me llevan a malas decisiones, pero parte de allí, ¿qué pensamiento gobierna mi mente, mi corazón? ¿A qué le abro mi corazón? ¿Cuál es el primer pensamiento que me asalta al empezar el día? ¿Por qué opto? ¿Qué es lo que elijo? Esa sala, antes de las decisiones, determina la calidad de mis decisiones. No prestar atención, no ser inteligente en mis elecciones me lleva a decisiones apresuradas o a decisiones, malas decisiones. Por eso también nos tomamos un tema la semana pasada sobre las decisiones. Hablamos que las decisiones son las grandes protagonistas de nuestra vida, tienen un impacto directo sobre nuestro andar diario, porque una decisión puede cambiar radicalmente nuestra vida. Lamentablemente es un tema al que le prestamos muy poca atención y andamos por la vida tomando malas decisiones a diestra y a siniestra. Por eso Dios quiere proteger nuestras vidas de esas malas decisiones. Libro de Proverbios, capítulo 2, verso 11 dice: las decisiones sabias, dígalo para que lo escuche la gente que está en la radio, te protegerán. Las decisiones sabias te protegerán y el entendimiento te mantendrá a salvo. ¿Quieres tener una vida protegida, a salvo? Mira, necesitas ser inteligente espiritualmente, porque esas decisiones inteligentes van a proteger tu vida y te van a mantener a salvo, van a evitar la menor cantidad de problemas posibles. Repita esto conmigo: mejores decisiones, menos arrepentimientos. Dice, cuando tú tomas buenas decisiones, tendrás menos arrepentimiento, tendrás menos cosas de qué arrepentirte. Bueno, hoy vamos a nuestro cuarto tema. Les aseguro que termino en 2 horas, no más de ahí. Vamos a nuestro cuarto tema. Yo hoy quiero hablarles de una parte de nuestra vida que no nos agrada. Es una parte que quisiéramos borrar de nuestra vida, quisiéramos que no existiera, ¿sabes? Como que ese es el capítulo de la historia que no quiero que se dé. Es la temporada que no quiero vivir. Y yo quiero hablarle hoy de las situaciones difíciles, las adversidades, los problemas, las situaciones difíciles de la vida. Y esa parte de la vida, aunque es poco agradable para nosotros, es inevitable, aún para nosotros los cristianos. Me preocupa mucho que de un tiempo para acá se predica un cristianismo sin problemas. Un cristianismo sin sufrimientos, algo que yo llamo positivismo a la evangélica. Entonces alguien, ¿verdad?, se encuentra con un cristiano y le pregunta: ¿cómo estás tú? Ay, hermano, mire, aquí en problemas. No lo diga, porque usted está confesando problemas. No, mira, positivismo a la evangélica. Nosotros en esta vida cristiana también enfrentamos problemas. Nos afligimos como cualquier persona se aflige. Tenemos rollos en nuestros matrimonios como cualquier matrimonio tiene problemas. Si usted me dice a mí que usted no tiene problemas en su matrimonio, que usted no discute con su esposa, usted se casó con una muda. Algo pasó ahí, una sordomuda o algo así. No es un ser normal la persona con que usted se casó. Porque lo normal en el matrimonio es tener conflictos. ¿Cuándo fue tu último conflicto? Alguien me va a decir: ahorita, pastor, bajándonos del carro. Fue el último. Entrando a la iglesia ya tuvimos el primero. ¿Por qué te ríes, Juan? A ver, Dios te está hablando, hermano. ¿Ves? Los problemas forman parte de nuestra vida. Y cualquier persona que venga con una prédica de cristianismo sin problemas, lo está estafando a usted. Si usted compra esa prédica, usted va a terminar frustrado. Va a terminar herido, porque en la vida este capítulo se va a dar y tú y yo vamos a enfrentar situaciones difíciles. Mira, algunos problemas vienen a la vida por malas decisiones nuestras, ¿sí? Hicimos una mala elección,
tomamos una mala decisión, trajo problemas a nuestra vida. Otros problemas vienen a nuestra vida por decisiones que otros tomaron. ¿Sí? Tus padres se divorciaron, tu papá te abandonó, alguien te atracó. Una decisión que otro tomó trajo problemas a tu vida. Hay problemas que vienen a nuestra vida por una combinación de las dos anteriores. Por malas decisiones tuyas y por decisiones que otros tomaron. Pero hay problemas, y tal vez esos son los más difíciles, que vienen a nuestra vida porque sí, porque vienen. No hiciste nada para que llegaran, no fue el resultado de una mala decisión tuya, vino porque vino, te tocó, ¿sí? Y son esos problemas que llegan a nuestra vida de una manera imprevista. Los problemas tienen una particularidad, las situaciones difíciles tienen una particularidad. Son como una leyenda que hizo Damaso Delgado, el autor de La Leyenda del Silbón, ¿te acuerdas? Bueno, los que tienen más o menos mi edad, 40, 35, ¿saben? Le escribió luego del Silbón, ya cristiano él, escribió una leyenda, se llamaba Joropo, ¿no? Y hay una parte donde hay una fiesta y se llena la fiesta de gente del llano, llanero, y entonces él dice, porque en el llano, el invitado es el llano y el llano se invita solo. No necesitan pasar invitaciones. Igual ocurre con los problemas. Los problemas no vienen a nuestra vida como resultado de una invitación. Ellos llegan solos. Si usted no los ha tenido, no se preocupe. Ellos vendrán. Y si estás enfrentando problemas en este momento, te tengo una buena noticia. Ese problema terminará. Y te tengo otra buena noticia. Después viene otro. Porque la vida tiene que ver con situaciones difíciles. Así crecemos en el matrimonio, así crecemos en las finanzas, crecemos en la vida profesional por situaciones difíciles que vienen a nuestras vidas. Oye, el tema es que cuando estas situaciones difíciles aparecen en nuestra vida, tú y yo entramos en crisis. Y allí viene eso que conocemos como crisis. Yo decía la semana anterior en el segundo horario que esa palabra crisis a nosotros los venezolanos nos suena tan familiar. O sea, la hemos vivido desde el 2017 para acá en todas sus manifestaciones. Crisis política, crisis económica, crisis asistencial, crisis de salud, crisis del transporte público, crisis de los servicios públicos. Nosotros somos crisólogos, summa cum laude, en este país. Mira, hemos hecho pero una maestría en crisis. Y las crisis, tal vez definir esa palabra tiene muchas variantes, ¿no? Yo me quedo con dos. Tal vez crisis tiene que ver con un cambio positivo o negativo que requiere una nueva adaptación. Los primeros años de matrimonio generan crisis. Es una etapa, está saliendo de la soltería a estar casado. Está saliendo de la independencia de la soltería a la esclavitud del matrimonio. Vivía una vida soltera donde nadie te preguntaba nada, donde no te preguntaban dónde andas, ¿sí? A una vida ahora donde tienes que rendir cuentas, donde te llegan mensajes como ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Ah, no, estoy aquí en la Isabelica. Y tú no dijiste que ibas para Ricardo Urriera. ¿Qué haces tú en la Isabelica? O tú dices, estoy en la Isabelica y cuando llegas te dicen, ajá, y la Isabelica aquí se tarda 1 hora en llegar de la Isabelica aquí. Venías en burro, era. ¿Qué pasó? Bueno, eso va a generar una crisis. Porque un día uno de los dos se va a obstinar, no va a querer, va a decir, ¿sabes qué? Y tú sabes, viene la crisis. También puede ser una crisis producto de un cambio de ciudad, ¿sí? Sales de una ciudad para otra. Nosotros la vivimos, nosotros fuimos inmigrantes en nuestro país, de aquí nos mudamos a Barquisimeto, vivimos un tiempo y eso nos generó cierta adaptación a una cultura que no era igual a la nuestra. Uno, el valenciano, es rápido, es apurado, aquí las distancias son largas, hay que salir temprano, aquí todo es rápido y entonces cuando llegamos a Barquisimeto sufrimos, vino una crisis producto de que el guaro es lento.
todo es lento, hasta su forma de hablar es lenta. No le decía, hermano, pero mira, ¿tú vienes hoy? No, hermano. ¿Por qué? Me dio sueño. Ay, y la esposa, ella tampoco. Porque ella se levantó esta mañana y me dijo, ¿tú vas para el culto? No voy. Ay, yo tampoco. Mire, pero... Y eso no les causa ningún problema. No, eso no importa. Entonces, en Valencia no somos así, ¿sabes? Tú llegabas allá, te levantabas a las 9 de la mañana, todo estaba cerrado. Salías en la mañana a las 7 y todo estaba solo aquí. Valencia no, Valencia tú sales a las 5 de la mañana, las paradas están llenas, te montas una camioneta de pasajero a las 6, hay un cuarto, espalda con espalda, espalda con espalda, ya. Entonces, ese cambio genera una crisis, ¿verdad? Porque es otro ambiente, o los primeros años de la universidad. Entonces, todo cambio negativo o positivo genera eso que llamamos crisis. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Y otro concepto sería que una crisis es una situación mala o difícil que tú y yo enfrentamos. Una crisis financiera, la pérdida de un empleo, la muerte de un ser querido, una ruptura sentimental, un divorcio o un diagnóstico médico poco alentador. Eso va a generar una etapa de tensión y una etapa de crisis. Pero mira lo interesante de este tema que estamos hablando. Por eso nos pareció relevante, interesante sentarnos a hablar de esto, porque está en la Biblia. En esto que hemos llamado, o a través de esto que hemos llamado inteligencia espiritual, Dios desea algo. Desea que las situaciones difíciles en tu vida y en la mía se conviertan en puentes de crecimiento. Dios desea darle a esa circunstancia, a esos momentos difíciles que los vamos a vivir, un buen uso. Dios quiere usarlos a tu favor y que se conviertan en un puente de crecimiento y no en una vía de estancamiento. En ese capítulo 1 de Colosenses, donde Pablo está hablando de la inteligencia espiritual y cómo él oraba para que el Espíritu Santo llenara a los creyentes de Colosa de esa sabiduría, de ese entendimiento, de esa inteligencia espiritual. En el verso 11 dice, y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría. ¿Qué te parece? O sea que esta inteligencia, esta sabiduría que viene de Dios, me ayuda a enfrentar los problemas de la vida. Y Pablo dice, con paciencia. Mira, el griego, idioma en el que se escribe gran parte del Nuevo Testamento, o casi todo el Nuevo Testamento, tiene una forma muy particular de ser interpretado. ¿Sí? Se interpreta muchos de esos términos con ejemplos de la vida cotidiana, cosas que ocurren. Entonces se toma ese ejemplo para explicar ese término. Mira cómo se explica paciencia. Se tomaba la figura de un condenado a muerte por asfixia. Era un reo sentenciado a muerte que se colocaba sobre una gran piedra. Y encima de él estaba otra piedra levantada por efecto del peso que producían unos sacos de arena que estaban alrededor de esa piedra. El sentenciado era acostado en ese mesón de piedra y los sacos de arena que sostenían por gravedad la otra piedra los pinchaban. La arena iba saliendo y la piedra iba bajando. Ese espacio de tiempo, ¿sí?, que había y que representaba la muerte del reo, se llama paciencia. ¿Qué te parece? Qué interesante. Eso es paciencia. Tiene que ver con la capacidad de soportar. Y para nada la Biblia está planteando ausencia de problemas. Para nada la Biblia te está diciendo que no van a venir dificultades.
Para nada la Biblia dice que en tu país no van a venir problemas, porque sabes, cuando empezamos nuestra crisis país, yo escuchaba a cristianos decir, Dios la agarró con nosotros, está practicando tiro al blanco con nosotros. Sí, no asociamos los problemas con la fe, con la relación con Dios. Dios no promete una vida sin problemas. Dios sí promete llenarte de su espíritu. Ese que produce en ti un fruto llamado gozo, paz, paciencia, para que con ese gozo, esa paciencia, esa inteligencia, tú y yo podamos perseverar en la vida con paciencia. Que a pesar de los problemas, de las dificultades, de los rollos matrimoniales, de los problemas económicos, de nuestra situación país, tú y yo perseveremos con paciencia en toda situación. ¿Aló? Toda situación. En las buenas, dígame usted la otra. Y en las malas. En la abundancia y en la escasez. En la salud y en la enfermedad, como en los matrimonios, todo lo que la vida da y todo lo que la vida quita. Y que tú y yo avancemos con paciencia en toda situación, botando piedra todo el día. Soltando cuanta cosa se me ocurre por esa boca. Dice Pablo, no, con mucha alegría. ¿Sabes que cuando la Biblia habla de alegría, habla de una decisión de estar bien indistintamente de cómo estén las cosas? Así que nada tiene que ver con que las cosas hayan cambiado, con que Venezuela se arregló, nada tiene que ver con eso. Es una decisión que tú tomas y es un fruto del Espíritu de Dios en tu vida. Amén y amén. Es un fruto del Espíritu de Dios en tu vida. Y eso tiene que ver con esa inteligencia que Pablo oraba y pedía que el Espíritu Santo, con la que el Espíritu Santo llenara a los creyentes. Eso entonces nos enseña que las personas inteligentes son, espiritualmente, son resilientes. Y tú dirás, resiliente, ¿cómo se come eso? No, entendiendo por resiliencia la capacidad de afrontar y recuperarse de la adversidad con entereza y con una visión positiva. Eso es un regalo de Dios para mi vida. Que en medio de los problemas, de las dificultades, de las situaciones difíciles, yo tenga la capacidad de afrontarlos. Y no solo afrontarlos, recuperarme de la adversidad. Levantarme ante las circunstancias difíciles que vienen y levantarme con entereza y levantarme con una visión positiva. Sí, y cuando tú vas a la Biblia, tú encuentras eso en los hombres de la Biblia. Tú encuentras a un Job lleno de unas llagas terribles, donde perdió todo, hijos, ganado, todo. Escuchas a un Job diciendo, yo sé que mi Redentor vive. Y aunque esté en el polvo de la tierra, de allí me levantará el Señor. ¿Sí? O encuentras un Habacuc diciendo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Encuentras a un Pablo diciendo a los filipenses, he aprendido el secreto de vivir. Sé lo que es tener hambre y sé lo que es comer hasta estar saciado. Sé los extremos de la vida, las circunstancias adversas. Pablo dice, en todos y en cada una de las circunstancias que me ha tocado vivir, las enfrento con alegría, con entereza, con resiliencia. Y luego en el verso 13 del capítulo 4 de Filipenses dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Y eso forma parte del deseo de Dios, del anhelo de Dios y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo se practica eso y cómo tú y yo podemos poner eso en funcionamiento en nuestras vidas? Una de las cosas interesantes de la Biblia es que la Biblia está llena de experiencias, de modelos. No sé si sabías que las preocupaciones son una conducta aprendida de la vida. En algún momento de la vida tú aprendiste a preocuparte por los problemas, por las circunstancias difíciles. Y te lo explico de esta manera. Cuando tú eres niño, nada te preocupa. Cuando tú eres niño, tú no te preocupas cuánto se paga de intercable, valga la cuña. Tú no te preocupas si la gasolina está a 0.50 o a $1 por litro. Cuando tú eres niño no te preocupa nada. Yo no me preocupaba de niño por eso. De hecho no tenía carro. Mi carro lo fabricaba yo. Era un palo de escoba con una tapa de pote de leche en la punta, con un clavo flojito para que rodara. O era un ring que le sacaba todos los rayos y lo empujaba con un palo. Y mi mamá me decía, anda a la bodega y llévate el ring para que vayas más rápido. Yo volando con mi ring, a mí no me preocupaba la vida. Pero en algún momento de la vida yo empecé a preocuparme. Porque la preocupación es una conducta aprendida. Ahora, ¿cómo hago para no preocuparme? De la misma manera. Así como aprendo a preocuparme, aprendo a no preocuparme. Y tú me dices, ¿y cómo hago para aprender a no preocuparme? De la misma manera como aprendiste a preocuparte. ¿Sabes cómo aprendí yo a preocuparme? Viendo a los adultos preocuparse. Viendo a mi papá preocuparse. Y entonces yo aprendí también a preocuparme. Así que yo soy una copia de las preocupaciones que yo vi de los adultos de cuando yo era niño. Ahora, ¿cómo aprendo a despreocuparme? También por la ley de la experiencia. Yo puedo ver experiencias de vida. Gente resiliente, gente que enfrenta la vida con entereza, ¿sabes? Y esos casos animan. Yo estaba pasando una situación difícil. Antes de contarles una historia, déjalo ahí. Estaba pasando una situación difícil, estaba preocupado por mi economía, usted sabe, el país, la situación, y el carro se estaba deteriorando. Y me di cuenta un día que los 4 cauchos estaban lisos y el repuesto es pichado. Y esas cosas preocupan a uno, ¿verdad? Oye, ¿cómo le hago? ¿No? Y resulta que ese día hice algo que yo acostumbro a hacer cuando ando así. Me voy a zonas donde yo trabajo. Me fui al Vigía, donde tenemos la casa de los niños. Dije, voy a visitar a los muchachos del Vigía. Allá en el Vigía hay 2 niños en particular que su papá es un hombre muy anecdótico. Este hombre, cuando lo conocimos, Evelyn andaba conmigo, cuando lo conocí, sufrió un accidente terrible. Él es electricista y en uno de esos trabajos de él como electricista recibió una descarga de alto voltaje. Esa cantidad de electricidad hizo que la electricidad le saliera por la parte de arriba de la cabeza y le rompió el cráneo y perdió las 2 piernas. Perdió las 2 piernas. Y cuando yo fui a visitarlo ese día con mis 4 cauchos lisos y mi repuesto espichado, él me recibió con una alegría increíble. Me dijo, Pastor Carlos, qué bueno que usted vino a visitarme, pase. Y ahí lo vi caminando porque a él le quedaron unos muñones ahí. Y ahí se había amarrado unas goma espumas de colchoneta, se las había amarrado con unas ligas. Y caminaba con los tucos de pierna que le quedaba. Y así fue y me buscó café y me trajo café. Y me dijo, venga para que vea el conuco que sembré. Y así caminando, ese enano al lado mío, caminando, me mostró unas matas de maíz que estaba sembrando. Y me dijo, cuando coseche, venga para compartir con usted, hagamos unas cachapas, unas cosas. Y yo salí de esa casa diciendo, yo soy un miserable. O sea, este hombre, que yo conozco su historia, sé por lo que está pasando, no deja de hablarme de alegría, de gozo y de contentamiento. Y yo ando amargado por 4 cauchos lisos. Hay experiencias que tú y yo tenemos que ver, tenemos que observar, para darte cuenta que a veces nos estamos preocupando en extremo
por algunas situaciones. Quiero revisar una historia contigo en estos minutos que me quedan en el tema de hoy. Es una mujer, tal vez has leído su historia en la Biblia, le conocemos como la mujer del flujo de sangre. Es una historia que aparece en el libro de Marcos capítulo 5, verso 24 al 34. Tómate un tiempo esta semana, lo lees, una buena lectura. Es una buena historia esta semana. Pero esta mujer es un modelo extraordinario de cómo tú y yo podemos enfrentar una crisis. Porque la situación de ella no era cualquier situación, ¿no? Su enfermedad era de 12 años. Mujeres que están acá. 12 años reglando, menstruando. 12 años con un derrame que la debilitaba. ¿Te imaginas cómo estaba la hemoglobina de esta mujer? Sus fuerzas, su capacidad física. Pero en el contexto histórico y cultural en que se da esta historia, eran 12 años declarada inmunda. Así que no podía ir a reuniones religiosas, no podía ofrecer sacrificios. Estaba fuera de todo contexto, socialmente aislada. Nadie podía tocarla, no podía abrazar a nadie, no podía tener amigos, no podía visitar a nadie, ni nadie podía visitarla a ella. Pero también el relato de Marcos dice que durante todos esos 12 años había gastado todo su dinero en médicos sin lograr nada. Era una situación compleja, arruinada económicamente, afectada en su salud física, afectada socialmente y afectada espiritualmente. Ahora, ¿cómo esta mujer enfrenta ese problema? Es digno de revisarlo en la Biblia y aprender algo, mira, que estoy seguro te va a servir mañana, lunes y el martes y el miércoles y el jueves. En ella encontramos una característica propia de las personas inteligentes espiritualmente. Se llama sentido de superación. ¿Quieres leerlo en voz alta? Sentido de superación. Son personas que no se estacionan en el problema, como mi amigo el de la historia. No se estacionan en el problema. Son personas que dan pasos para avanzar. No se quedan allí entre las lágrimas, entre el dolor de las pérdidas, de la enfermedad y los dolores. No. Estas personas dan pasos para avanzar y superar. Y en esta historia de esta mujer, del flujo de sangre de Marcos capítulo 5, yo encuentro 5 cosas que ella hizo que te las quiero compartir rápido para que tú y yo las podamos internalizar y convertirla en una especie de mapa, ¿no? A la hora de enfrentar mis situaciones difíciles. Lo primero es que ella, revisa la historia, asumió responsabilidad por su vida. ¿Sí? Asumió responsabilidad por su vida. Este problema de ella no estaba ahí, me llegó y yo no hice nada. No, había invertido dinero en resolverlo, entendía que tenía un problema y daba pasos, dio pasos para resolver. Verso 26 del capítulo 5 de Marcos dice: había sufrido mucho con varios médicos a lo largo de los años y había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De lo contrario, de hecho, se puso peor. Hizo todo lo que estaba de su parte. Se había esforzado en resolver esta situación. Y esta historia, esta mujer en este punto nos enseña que tú y yo no podemos pretender avanzar si permanecemos pasivos en el mismo lugar físico, emocional y espiritual de todo el tiempo. Mira, a mí no me molesta que tú me cuentes un problema. A veces la gente cree que a mí no me gusta que me cuenten problemas. No, a mí no me molesta para nada que tú me cuentes un problema. Ese es mi trabajo. ¿Sí? Sí, un pastor que no quiere oír problemas debería hacer otra cosa.
Pero en el pastorado hay que sentarse a oír los problemas de la gente. No me preocupa ni me molesta oír tus problemas. Pero hay algo que me preocupa profundamente. Y es que tu historia no cambie con el tiempo. Es que siempre en lo mismo. Siempre dando vueltas en torno al mismo problema, sin superar tu problema, sin avanzar en tu problema. Estacionado en tu problema, permaneciendo pasivo en el mismo lugar. No sé si conoces personas que siempre están en el mismo problema. Y al año siguiente y el otro año, el mismo rollo, el mismo problema, sin evolucionar. Me preocupa que nunca salgas del problema. Cuando te duele aquí, te duele aquí. Cuando te duele aquí, te duele aquí. Cuando te duele aquí, te duele aquí. Hay que orar por ti con una junta médica. Uno no sabe hacia dónde mutó el dolor. Que tener un especialista en cada dolor. No concibo la idea de alguien que solo hable de problemas en su vida. Porque es verdad, en la vida tenemos problemas, pero en la vida no todo es problema. Algo bueno debió haberte pasado. Alguna serie bonita debiste haber visto en Netflix. Alguien debió haberte regalado un ponquecito, una torta, algo, un quesillo. Alguien te echó un piropo, te picó el ojo. Algo bueno te ocurrió. Pero no puede ser que tu vida todo el tiempo sea un problema. Y en el peor de los casos evangélicos que conozco, un demonio que te atormenta, un diablo que te sale, que te quiere matar. Y tu vida no evoluciona de ahí. Y no podemos, créeme, para nada podemos pretender avanzar en nuestras vidas si tú y yo nos mantenemos pasivos. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Ahí, en ese estado emocional, espiritual o físico. Esta mujer no hizo eso. Segunda cosa que encuentro en esta historia. Elaboró un plan. ¿Y qué más? Y se fijó una meta. Yo no me voy a quedar aquí. Así que elaboró un plan y se fijó una meta. Verso 28 dice, pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Sabes, el tiempo no me alcanza para contarte toda la historia, pero a oídos de ella llegó el nombre de un tal Jesús. ¿Sí? Y llegó a sus oídos lo que él hacía. Pablo dice, la fe viene por ahí, por el oír. Y escuchó de ese Jesús. Y creyó que ese Jesús era el Mesías. Hay algo más interesante. Había una vieja profecía del Antiguo Testamento que decía que el Mesías en sus bordes del vestido traería sanidad. Sus bordes traerían salvación y sanidad. Y ella dijo, yo lo único que necesito es tocar ese borde. En otras palabras, ella dijo, Él es el Mesías. Y si yo toco el borde de su túnica, yo quedaré sana. Así que se elaboró un plan, lo pensó, lo planeó y lo llevó a la acción. No es una persona que se queda estática en el problema. Es una persona que mira hacia adelante, que se da cuenta que hay un Dios bueno y va a hacer cosas para conectarse con esa bondad de Dios. Lo tercero que encuentro en su historia es que paga el precio. ¿Aló? Ay, no, usted no dice amén. Pagó el precio. A nosotros nos encantan las historias de productos terminados. Ay, qué bonita la iglesia del pastor Carlos. Llena de gente, con aire acondicionado. Tan bonito él. Tú no sabes lo que se ha pagado para lograr esta belleza. Tú no sabes el precio que se ha pagado detrás de esta historia, iglesia. Tú llegas a una empresa, ay, tremenda empresa, fulano, mira qué próspero es, mira el carro que tiene, la casa, las bendiciones que tiene. No ves la historia que está detrás. No ves las veces que ha fracasado, las veces que lo han traicionado, las veces que se quedó sin nada y sin embargo fue persistente y avanzó. Entonces tú quieres esa historia terminada para ti, pero no quieres pagar el precio.
ella decidió pagar el precio. ¿Sabes qué implicaba para ella pagar el precio? Poner en riesgo su vida. Cuando tú lees la Biblia, es bueno que te metas en el contexto en que la Biblia fue escrita. Ella era inmunda. Ella no podía tocar a nadie. Así que entre esa multitud que ella se metió a tocar a Jesús, alguien pudo haberla reconocido. Y si alguien reconoce en ella una mujer inmunda que está tocando deliberadamente a otros, pudo haber sido apedreada por eso. Así que puso en riesgo su vida. Pero ella dijo: de que lo toco, lo toco. Y pagó el precio. El precio de los empujones, el precio del temor a ser descubierta y morir. Y yo te pregunto, ¿a ti te gusta que Dios haga algo por ti? ¿Y quieres que Dios te ayude a salir de la situación en que estás? ¿Qué sería para ti pagar el precio? Ay, trabajar, pastor. Mejor que llegue la bendición como el maná. ¿Ves? Que yo me levante en la mañana y el patio full de harina pan. Le prometo a Dios que voy a recoger lo de hoy nada más, pero que me mande mañana. No nos encanta pagar el precio. Y esto me gusta porque yo creo en un Dios que trabaja en equipo con nosotros. ¿Sí? Yo creo en un Dios que no lo hace Él todo. No. Creo que Él hace lo que Él puede hacer. ¿Sabes lo que Él puede hacer? Lo imposible para ti. Eso es lo que Él hace. Lo que para ti y para mí es imposible. Pero lo que para ti y para mí es posible, ¿quién tiene que hacerlo? Tú tienes que hacerlo. Es tu parte. Es tu contribución a esa solución en equipo. Sí, sé que esta prédica no te gusta. Sé que no la vas a recomendar en YouTube a nadie. Más sé que tú mismo no vas a escucharla después en la radio, porque a ti y a mí nos encantan las soluciones mágicas. ¿Sí? El 20 para el frente. Búscame el aceite, un número 5 que está allá abajo, detrás de la batería. Recibe. ¡Pah! Caes boca arriba, problema resuelto. ¿Sí? Viene tu gran lío matrimonial. Vámonos por un retiro de fin de semana. Entre viernes, sábado y domingo, el lunes tú eres una maravilla de hombre. ¿Sí? Y tu matrimonio es feliz y todo se resuelve. Nos encantan ese tipo de soluciones mágicas, porque venimos de un mundo mágico. ¿Ves? Allá en el mundo buscamos ante nuestros problemas a un brujo. ¿Ves? Un brujo feo por allá en los barrios más recónditos, y cuando tú llegabas allá ya te encontrabas a un hombre sin camisa con una botella de ron y un tabaco. Se echaba un palo de ron, te lo escupía en la cara. Y entonces sí, ahí salías tú y dices: hoy me hice una limpia. Entonces llega el evangelio y andas buscando un predicador iluminado, ungido, que no que te escupas un palo de ron en la cara, no, pero que te eche aceite al menos. Haga algo por ti, y que pensamos que esas soluciones mágicas resuelven mi problema. Yo de verdad respeto mucho que tú creas eso. Pero en el Dios de la Biblia, como yo veo las Sagradas Escrituras, Dios no trabaja de esa manera. Dios trabaja en equipo contigo. Hay algo que Dios hace, pero hay algo que tú tienes que hacer también. No me digas amén, no importa, yo lo sigo creyendo. ¿Ves? Verso 27 dice: ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás en la multitud. Hizo su parte. Ella pagó el precio, ella se esforzó en alcanzar eso que ella quería. Lo cuarto es esto, que es muy bíblico. Puso su mirada en Jesús. Puso su mirada en Jesús. Hebreos 12 dice: así también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual, con el gozo puesto
por delante ante lo que iba a alcanzar, menospreció la cruz, el oprobio, el sufrimiento, pensando en el resultado que eso traería. Pagó el precio el Señor por ti, ¿sí? Pagó el capítulo amargo, oscuro por ti. ¿Cómo entonces tú y yo no podemos hacer nuestra parte? Y en el contexto de esta historia, esta mujer puso sus ojos en ese Señor. Cuando lees la historia, dice el verso 27, se acercó entre la multitud y tocó su túnica. Bien atrevida, ¿no? Echó mano de su túnica y tocó su túnica. Y esto me lleva a la quinta y última cosa que quiero compartirte. Por eso me encantó esta historia. Lo logró. Un aplauso a la mujer del flujo de sangre. Lo logró. Lo logró. Mira, Marcos dice, y al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. El resto de la historia usted la conoce. Jesús se detiene y le dice a los discípulos, ¿quién me ha tocado? Y tú sabes lo que dijeron los discípulos, lo mismo que dirías tú, Señor. Qué pregunta, ¿verdad? Oye, vale, todo el mundo te aprieta, todo el mundo se lanza sobre ti, todo el mundo te empuja. Y tú preguntas quién te ha tocado, ¿sabes lo que dijo el Señor, verdad? Sí, alguien, es verdad, todos me están, pero hay alguien que me ha tocado de una manera diferente. Alguien me ha tocado con fe, porque poder salió de mí. Wow. Mira, si hay algo que a Dios le impresiona de ti y de mí, no es cuán evangélico eres tú, cuánto oras tú, cuánta Biblia sabes tú. Si hay algo que a Dios le impresiona de ti, no es tu título, ni tu carro, ni tu ropa, ni tu apariencia. Si hay algo que hace que Jesús se detenga y diga de alguien, wow, este es un bárbaro, es tu fe. Y fe es confianza, es seguridad. Es lo que hizo esta mujer. Él dijo, me has tocado con fe, porque virtud salió de mí. Ella, entre la multitud, se acerca al Señor de rodillas, le dice, Señor, yo fui la que te toqué. Cuenta su historia de vida y termina esta historia con un Jesús diciendo, hija, tu fe te ha sanado. Mira, ve en qué, en paz. Se acabó tu sufrimiento. Qué bueno, se acabó tu sufrimiento. O sea, que este asunto de tener paz en medio del sufrimiento es posible. O sea, que este asunto de tener alegría y tener gozo es posible. O sea, que este asunto de que los problemas, por grandes que sean, no me abatan, no me amilanen y me detengan, es posible. Esta historia me está diciendo que es posible. Si ella lo logró, yo también puedo lograrlo. Si en ella esto se experimentó, en mi vida también esto se puede experimentar. Y la clave es esta. Oye, las acciones inteligentes espiritualmente traen paz y traen alegría a nuestras vidas. Y quieres tener una vida llena de paz, de alegría, aún en medio de las circunstancias difíciles, tienes que actuar con inteligencia. Y me dirás, ¿y cómo lo hago? Visita el canal de YouTube esta semana, anota esos 5 pasos de Marcos capítulo 5. Esa historia te está marcando una pauta interesante de algo que tú también puedes hacer en medio de tus problemas. ¿Qué quiero que hagas? Primero, revisa. Mira, revisa tu enfoque, revisa hacia dónde estás mirando, revisa hacia dónde van tus pasos. Segundo, elige.
Elige el enfoque correcto. Puesto los ojos en Jesús, dice Hebreos capítulo 12. Y tercero, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, no te detengas. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, avanza, sigue al frente, persevera, amén, y echa mano de lo que el Señor tiene para ti. Toca el borde del manto del Señor, que aún sigue fluyendo poder y virtud para tu vida. ¿Quieres estar en pie? Qué bueno, qué bueno, qué bueno hoy, ¿verdad? Hemos llegado al final de Buenas Nuevas para la Ciudad. Si deseas escuchar nuevamente este tema, visita nuestro canal en YouTube, LBN Valencia Oficial. Hasta pronto.